Yo soy Alberto Osorio y estás en 10. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Estamos en esta quinta entrega de En 10, un proyecto que corre a través de la plataforma de proyecto10.mx. Su servidor Alberto Osorio Méndez le agradece el favor de su atención y le digo que, bueno, estamos ya al borde del cierre de lo que es el momento de la campaña y de los actos proselitistas. En este momento, en la zona metropolitana de Guadalajara, por distintas partes, usted puede observar una gran cantidad de personas tratando de hacer el último esfuerzo en los actos de campaña. Se sabe que, por ejemplo, Movimiento Ciudadano tiene su cierre ahí en el rumbo de la Plaza Juárez, con un grupo de música tropical muy famoso. Los seguidores de Villanueva, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, están desplegados por todas partes en la zona metropolitana de Guadalajara. El Partido Acción Nacional casi tiene tomada todo lo que corresponde a la avenida Chapultepec. Y bueno, mientras esto ocurre, nosotros aquí en 10 tratamos de hacer una especie de ejercicio de proyección de qué es lo que podría esperarse para el estado de Jalisco justamente el día 8 de junio, unas cuantas horas después del cierre de las votaciones. Y para esta quinta edición de En 10, nosotros hemos invitado a dos expertos, dos analistas, dos personas ligadas totalmente a la academia que trabajan en distintas casas de estudio. Por un lado, nos acompaña Eduardo González Velázquez. Él es parte del grupo de catedráticos del TEC de Monterrey y también es investigador en esta misma casa. Así es, profesor investigador ahí en el TEC de Monterrey, en las áreas principalmente de migración. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nombre al contrario. Y también se encuentra con nosotros Bernardo Jaén Jiménez. Él es profesor de la Universidad de Guadalajara, también investigador de esta casa de estudios. Bernardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alberto. Aquí estamos para el análisis. Pues muchísimas gracias. La primera pregunta, y a bote pronto, Eduardo, ¿qué se puede esperar de este ejercicio electoral del 7 de junio? Desde el punto de vista de lo que ya se conoce hasta este momento. Una serie de encuestas en donde advierten lo que puede ocurrir, pero que sin embargo la principal encuesta, entiendo, ocurre justamente el 7 de junio. Pues sí, efectivamente la gran mayoría de las encuestas, que pues hay que recordar que es simplemente una fotografía del momento en el que se levantan y que desde luego no es el día de la elección, nos está mostrando que pues dentro de la zona metropolitana el Partido Revolucionario Institucional podría triunfar en Zapopan principalmente, y en este momento la fuerza que está pues empujando en contra de este partido de manera más importante, Movimiento Ciudadano, se podría alzar con los triunfos en Tlajomulco y en Guadalajara. Creo que independientemente de las encuestas que hasta el día de hoy se han dado a conocer, en donde la diferencia que hay entre Movimiento Ciudadano y el Revolucionario Institucional en Guadalajara, la mayoría marcan una amplia ventaja de MC sobre el PRI. Me parece que al final de la jornada veremos más o menos ese resultado, es decir, que el MC obtenga el triunfo con cierto margen, tal vez 7% de diferencia, 7-8%, y sí me parece que las encuestas que al menos han salido esta última semana, pues vienen a desfasarse prácticamente de todo lo que se ha venido presentando. Me puedo referir a encuestas que hoy publica el periódico La Jornada Jalisco y que hace también público la Universidad de Guadalajara, en donde, bueno, en una de ellas pues prácticamente hay un empate, y en otra incluso Ricardo Villanueva pues ya estaría sobre Enrique Alfaro. Creo que quitando estos dos ejercicios que se muestran el día de hoy, la mayoría de las encuestas podrían estar más cerca de lo que seguramente sucederá en relación a las dos que te mencioné. Hay también otra que aparece en el periódico La Crónica de Jalisco. Así es. En donde también se le da cierta ventaja al candidato del Partido Revolucionario Institucional, Ricardo Villanueva. Sí, yo no sé, desde luego,
cómo se echó a andar este ejercicio de encuesta, pero me parece que no refleja lo que en este momento y durante estos 2 meses de campaña, pues la gente, sobre todo en las banquetas, ha manifestado en relación a los 2 partidos punteros en este momento en la zona metropolitana, el PRI y MC. Bernardo Jaén, ¿cómo leer las encuestas? Porque de repente ya es como una avalancha de datos, de cifras. En efecto, hay algunas que apuntan esa tendencia de votación en favor de Enrique Alfaro, al menos en el ejercicio que se hace de simulacro, pero hay otras en donde hablan de un empate técnico. ¿Cómo hacerle desde el punto de vista ciudadano para no caer en el gancho de que sí, es la buena, la publica la Universidad de Guadalajara, por ejemplo? Y de hecho a mí me surge la interrogante, ¿no? ¿Por qué la Universidad de Guadalajara de último momento tiene que lanzar una encuesta? No sé si está comprometiendo hasta el prestigio de la Casa de Estudios. Así es. ¿Cuál es mi apreciación, Alberto y Eduardo, sobre lo que yo observo, ¿no? Lamentablemente las encuestas se han convertido ya en arma de, digamos, de guerra sucia, ¿no? Son parte de la estrategia que utilizan los partidos políticos para golpear a los otros candidatos y a los otros partidos, ¿no? Y me parece que eso se ha dado en un contexto bastante delicado, ¿no? En donde en los últimos 2 años, en lo que va del gobierno de Aristóteles Sandoval, se ha visto de parte del Ejecutivo del Estado una intromisión fuerte en los medios de comunicación. Ya es un dato conocido, ¿no? De 360 millones de pesos que se ha repartido a nivel estatal en los medios de comunicación para, digamos, disque pagar propaganda oficial. Y también a nivel de los ayuntamientos, ¿no? Guadalajara, Zapopan están repartiendo dinero a diferentes medios de comunicación, y me parece que en ese contexto se está dando esta posición, me parece, ya militante de varios medios de comunicación que se han dedicado en el último mes particularmente de este proceso electoral, a golpear a ciertos candidatos. Y en ese contexto entran las encuestas, que me parece que, insisto, se han convertido ya en arma electoral para lo que usan los partidos para golpear a otros candidatos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto que la guerra de las encuestas ya es algo que está buscando, obviamente, pues, digamos, confundir a la opinión pública, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Ahí podemos ver que algunas encuestas, algunas empresas más serias, efectivamente, coincido con Eduardo, han mostrado una tendencia favorable a MC para el caso de Guadalajara, pero efectivamente ya en los últimos días, lo que me mostrabas el día de hoy, ¿no? La jornada, el caso de la UDG, la Gaceta que publicó el lunes pasado, donde muestran ya que Villanueva del PRI aventaja a Enrique Alfaro, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso va a ser un análisis que tiene que ser posterior a la elección para tratar de ver cuáles son las empresas que se acercaron más a la elección, digamos, a la distribución porcentual de los votos después de la elección. Es decir, comparar qué casas encuestadoras se acercaron más y se acercaron menos. Y me parece que ahí va el prestigio de por medio, ¿eh? Digo, algunas casas encuestadoras, o en el caso de la UDG, por ejemplo, que supongamos, ¿no?, que se equivoca de manera rotunda, ¿no?, con muchos puntos porcentuales de lo que pronosticó el día de hoy o el lunes pasado, obviamente estoy de acuerdo contigo, pues pone en riesgo el prestigio de la institución, ¿no? Sin embargo, hay que entender también que al final de cuentas la UDG pues está dominada por un grupo político, ¿no?, que es el Grupo Universidad, que como sabemos tiene, digamos, intereses en varios partidos, ¿no? En el Grupo Universidad, pues comandado por Raúl Padilla, pues sabemos que tu hermano es candidato del PRI, ¿verdad? Sin embargo, pues tiene un partido, pues, de su propiedad, que es el PRD, ¿verdad? Que ahí llama mucho la atención, por ejemplo, el hecho de que el PRD en la última semana saca unos anuncios en los parabuses en donde de manera directa acusa a cualquier persona que pretenda votar por Alfaro, dice que es lo mismo que votar por Emilio González Márquez, el último gobernador panista que se conoce en la historia reciente, ¿no? Es lamentable, ¿no?, cómo el PRD decidió bajar a sus candidatos, los spots publicitarios, los parabuses principalmente. Porque no les da lana tampoco a los del PRD. No, por supuesto. La pregunta es de dónde salieron los recursos para financiar esta campaña en contra de Alfaro, ¿no? Entonces es claro, desde mi punto de vista, como académico universitario, he sido crítico, ¿no?, del Grupo Universidad durante muchos años, y es claro cómo el Grupo Universidad está jugando su papel. Eduardo, imaginemos el día 7, después del día 7, el día 8 de junio, con cualquiera de las dos tendencias,
Ricardo Villanueva gana o Ricardo Villanueva pierde, o Alfaro pierde o gana en cualquiera de los dos escenarios. A tu juicio, ¿qué puede suceder en el estado de Jalisco con lo que es esta disputa? Por lo que se puede entender es la corona, es la joya de la corona en el caso de Guadalajara. Pues yo creo que me parece que el escenario que se presenta es bastante claro hacia dos espacios. El primero es si Ricardo Villanueva obtiene la presidencia de Guadalajara, pues a mí me parece que lo que estaría ganando el PRI, pero sobre todo Aristóteles Sandoval, es a apuntalar un poco su proyecto con miras a una posible elección presidencial en el siguiente ejercicio electoral. Creo, en los 3 años que le quedan. Así es, creo que esos 3 años, este equipo y el grupo en torno al gobernador podrían trabajar en su beneficio para apuntalar una posible candidatura presidencial. Y por otro lado, me parece que si Enrique Alfaro obtiene la presidencia municipal de Guadalajara, pues los días, no sé si semanas, estarían pues muy contados para el gobernador Aristóteles Sandoval por 2 razones principales. Una de ellas, desde el PRI nacional y desde los mismos pinos no se ve con buenos ojos la manera en la cual en estos años en Casa Jalisco ha llevado las riendas del Estado, sobre todo en el asunto de la seguridad. Es evidente que no hay confianza por parte del centro de la República para el gobierno del Estado en términos del combate a la delincuencia. Perdón, Eduardo, no entendí bien. ¿Tú argumentas que estarían contados los días del gobernador en su administración? O sea, ¿no terminaría el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval? Sí, a mí me parece que si pierde en Guadalajara, se vendría a unir la pérdida de la alcaldía con algo que se ha venido diciendo desde hace ya algunas semanas, que finalmente Ricardo Villanueva no era el candidato que el centro quería y fue una imposición por parte de Aristóteles Sandoval. En ese sentido, si no salen bien librados de la elección municipal, a mí me parece que el tiempo de Aristóteles en Casa Jalisco sería pues ya muy corto, porque creo que el gobierno de la República desde el centro pues pegaría un manotazo en la mesa para tratar de controlar y de salvar lo salvable en el Estado con miras a la elección presidencial siguiente. Bernardo, muy delicado este asunto, no sé tú cómo lo ves. Bueno, yo veo que el escenario es complicado, suponiendo igualmente que pierda el PRI la capital del Estado, porque además no es una alcaldía, es la capital del Estado, ¿no? Entonces es Guadalajara, es la joya de la corona. Más importante de la República. Así es, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí difiero un poco con Eduardo. Yo creo que no vendría un manotazo del centro para quitar a Aristóteles como gobernador. Creo que sí vendría un manotazo para quitarle el activismo político que tenía principalmente su papá. Mi hipótesis es que no regresa ya como magistrado, Leonel Sandoval, después de la elección. Y la otra, venir a hacer provocar cambios importantes en los mandos de seguridad a nivel estatal. O sea, es clarísimo que Nájera no podría continuar en el cargo como fiscal general del Estado y tendría que venir un cambio, ¿no? Entonces sí vendría una recomposición, me parece, a nivel estatal, pero tanto así como que Aristóteles salga del gobierno del Estado, me parece sí muy, muy fuerte, porque al final de cuentas también el PRI, pues con esa acción vendría a mostrar signos de debilidad, ¿no? Además, necesita obviamente afianzar un gobierno del Estado que tiene que estar bien organizado para la siguiente elección del 2018, ahora suponiendo que gana Alfaro la capital del Estado, teniendo a un partido de oposición que esperamos que va a ser bastante activo, ¿no? en el diseño de políticas públicas que lo diferencien de lo que se ha venido haciendo tanto a nivel federal como a nivel estatal, ¿no? ¿Qué candados de seguridad estaría resguardando la federación para no atreverse a mover al gobernador? Porque finalmente entiendo que tendría que ser una decisión tomada desde el centro para mover a un ejecutivo estatal. Así es. Pero hay que tomar en cuenta, ¿no? Si lo vemos de lo que va del sexenio de Peña Nieto, incluso desde antes con la Felipe Calderón, ya no hubo manotazos del centro para remover gobernadores.
¿verdad? Entonces, el caso Michoacán, por ejemplo. Sí, pero ahí sí fue algo muy complicado, digo, la enfermedad, ¿no? Del gobernador del estado, se me va el nombre ahorita. Guerrero también. Guerrero, ¿verdad? Pero el Guerrero fue un caso también paradigmático, ¿no? De violencia, ¿verdad? Pero, digamos, fueron casos muy sui generis, ¿no? Que no veo ese escenario ni de Michoacán ni de Guerrero en el caso de Jalisco. Bueno, vamos a hacer una pausa, si nos permite. Regresamos con este asunto de una polémica que se desata más allá del 7 de junio y tiene que ver con el escenario como quedaría conformado el estado de Jalisco a partir de quién gobierna, en qué municipio, de la forma como se va a distribuir, por supuesto, también el Congreso del Estado y de los diputados federales que puede aportar esta entidad a la Cámara Baja. Una pausa y continuamos aquí en 10. Estás en 10. Estamos de regreso. Le comento que en esta ocasión, en la quinta edición de En 10, hemos invitado a dos expertos en el análisis político para tratar de vislumbrar qué ocurre hacia el día 8 de junio, después de las elecciones. Eduardo González, del TEC de Monterrey, nos acompaña esta noche, y Bernardo Jaime Jiménez, de la Universidad de Guadalajara. Hace unos instantes escuchaba usted lo que comentaba Eduardo González. ¿Tú crees que entonces esta elección intermedia, la del 2015, va a ser como una especie de análisis de revocación de mandato para Jorge Aristóteles Sandoval, el gobernador de Jalisco? Yo creo que sí, y yo lo veo en dos planos. Por un lado, una especie de ratificación, si es que salen bien librados de este proceso, por parte de la ciudadanía, pero por otro lado, me parece que si logran tener un buen resultado electoral, también el gobernador recibirá más apoyo del centro de lo que ha recibido hasta ahora. Aunque, esto me parece que es importante mencionarlo, dentro de este apoyo que reciba del centro por el supuesto triunfo que pueda tener en varios espacios del Estado, vendría a fortalecer su proyecto. Es decir, pareciera que quien gana perdiendo en Jalisco es el PRI nacional. A mí me parece que hasta este momento, si el PRI local triunfa de manera importante en esta elección, se fortalece el gobernador en contra de lo que en el centro estarían esperando. Creo que la poca atención que ha tenido el centro hacia el PRI Jalisco nos muestra que hay más interés por el PRI nacional para que Jalisco se pierda que para que se gane, porque ganando esta elección el PRI estatal podría ser un frente importante contra México, contra la Ciudad de México, con miras a la elección presidencial. Entonces yo creo que el trabuco no es tan simple, y creo que después del 7 de junio no todos los que ganen van a ganar, ni todos los que pierdan van a perder. Hay una serie de especulaciones. Por ejemplo, se dice, al PRI nacional le interesa el rescatar la mayor cantidad de triunfos que se pueda a nivel de lo que son las diputaciones federales. No le preocupa tanto la posibilidad de que el PRI local entregue Guadalajara a Movimiento Ciudadano. Esto va también de la mano con lo que apuntaba hace un rato Bernardo Jaime, en cuanto a que él no ve la posibilidad de que el gobernador pudiera retirarse de su mandato si es que pierde el PRI Guadalajara. Pero también observo que se cruza aquí un asunto que es extremadamente delicado, que tiene que ver con la seguridad pública, con los narcobloqueos, con la bronca suscitada el 1 de mayo, en donde se derriba un helicóptero de las Fuerzas Armadas y mueren 9 militares. Y luego el asunto de la militarización de amplias zonas del sur y de la costa de Jalisco. ¿Qué te parece a ti este asunto? Sí, yo creo que lo más delicado de lo que tiene que ver con la seguridad y el combate al crimen organizado en relación a nuestro estado es la falta de confianza que se mira desde el centro hacia Jalisco.
incluso dicho por la misma, el mismo gobierno del estado, en donde después de los narcobloqueos del 1 de mayo, pues salían a anunciar que ellos no sabían del operativo, que ellos no lo conocían, que ellos no estaban enterados de todo lo que iba a venirse desde el centro, lo cual nos muestra que pues fueron hechos a un lado, ¿sí? Y la razón, a mí me parece, es por la poca confianza que hay en el centro de las corporaciones policíacas en nuestro estado. Eso fue en un primer momento, pero en un segundo momento también apareció el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval argumentando que él ya había advertido a la Federación de la peligrosidad del cártel de Jalisco Nueva Generación, que es el que se supone, o al menos así se argumenta por parte de las autoridades, es el que domina la mayor parte de las actividades de la delincuencia organizada en el estado. Y precisamente por eso a mí me llama mucho la atención que en el supuesto que efectivamente el gobernador hubiese avisado de esta peligrosidad del cártel, en un operativo tan serio para tratar de enfrentar y detener a los líderes de este cártel, el mismo gobierno del estado lo hayan hecho a un lado. Ahora, Bernardo, ¿cuál es tu punto de vista de lo que está ocurriendo actualmente con los distintos grupos de poder en Jalisco? En el escenario de la derrota del PRI, ¿qué es lo que se puede presumir hacia el interior de la propia Universidad de Guadalajara? Tú apuntabas que quien controla actualmente esta institución, la segunda casa de estudios más importante del país, por cierto, pues tiene muchos años al frente de este poder. El propio Ricardo Villanueva es un exdirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Qué tanto se puede complicar o transformar la realidad del ejercicio político hacia el interior de la universidad? Y también Ricardo Villanueva, recordemos, es parte de la Comisión de Hacienda del Consejo General Universitario de la UDG. Es la que maneja los dineros, digámoslo así, ¿no? En la casa de estudios. No, por supuesto, creo que habría una sacudida muy importante a nivel del Estado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, suponiendo que gana Enrique Alfaro la capital del Estado, sería un ayuntamiento, sí, la capital del Estado. No es lo mismo que sea la gobernatura del Estado. Yo creo que el peligro para el Grupo Universidad, que es uno de los poderes fácticos más importantes del país, desde mi punto de vista, y por supuesto en Jalisco, sería obviamente evitar que Enrique Alfaro fortalezca su posición política gobernando Guadalajara. Y le pondrían todo tipo de trabas para descarrilar su proyecto, y el objetivo obviamente sería evitar que llegue a ser candidato y eventualmente gobernador del estado de Jalisco. Eso sí sería realmente un golpe mucho más fuerte para los grupos de poder en el estado de Jalisco. Y sin embargo, insisto, ahorita no hay que sobredimensionar todavía esto. Suponiendo que gana Alfaro, sería la capital del estado de Jalisco, Guadalajara. Ahí por supuesto que su influencia no sería tan arrolladora como si fuera la gobernatura del estado, ¿no? Pero hay algunos datos que sí vale la pena analizar en el caso de Guadalajara. Por ejemplo, cuando empieza a trabajar la administración de Ramiro Hernández, el actual alcalde, de inmediato lo que se sabe, lo que se conoce a las cuantas semanas, es que la administración literalmente estaba secuestrada, porque el reparto de los puestos de primer nivel en la administración del señor Ramiro Hernández estaban siendo decididos desde el Palacio de Gobierno, en un asunto que llama mucho la atención. Yo no sé si Enrique Alfaro serviría únicamente como contrapeso a toda la serie de estrategias que se están buscando tanto para la próxima gubernatura como la candidatura a la presidencia de México, tal como lo planteaba el papá del gobernador Leonel Sandoval. Así es, yo creo, tienes razón, efectivamente, ¿no? Ramiro Hernández llegó completamente maniatado, ¿no? Le dejaron sembrado varios funcionarios públicos, los cuales no le rendían cuentas al presidente municipal. Bueno, por eso el desastre que tuvo en su administración, ¿no? Además de la tibieza con la que actuó en muchas problemas que enfrentó el ayuntamiento, ¿no? Pero yo creo que, insisto, ¿no? Yo creo que a nivel ya municipal, efectivamente, si llegara Enrique Alfaro a la presidencia municipal de Guadalajara, yo veo un escenario muy complicado para que él pueda gobernar con tranquilidad hacia la elección del 2018. Hay que tomar en cuenta, son políticos todos, y es probable o previsible que tenga que llegar a un proceso de negociación, digamos, con algunos grupos de poder, y quizás no para atacarse, para llegar a una especie de paz ahí en las que puedan todos convivir, ¿no? No perjudicarlos, no atacarlos, no enfrentar, no seguir las corruptelas que tienen muchos de ellos,
tienen una cola muy larga, por cierto, que le pisen varios grupos de poder, y en ese sentido pues, puede llegar a un grupo, a una posición de estabilidad, ¿verdad? Eso sería delicado desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista eso no es nada positivo, porque al final de cuentas eso sería, pues obviamente la permanencia de esos grupos de poder, esos grupos fácticos que le han causado muchísimo daño al Estado de Jalisco, ¿no? Yo siempre he pensado como académico que el proceso de democratización de Jalisco pasa de forma ineludible por la democratización de la Universidad de Guadalajara. Y eso significa que el grupo universidad desaparezca y sean los académicos los que dirijan el rumbo de la casa de estudios. ¿Cuándo te imaginas que puede ocurrir eso? Uy, pues es un sueño como todo, ¿no? Como la aspiración a la democracia, ¿no? Vamos concluyendo, si te parece. Es un asunto aspiracional. Vamos concluyendo con este punto, ¿no? Ramiro Hernández está llegando al final de su administración con grandes dudas, por cierto, de lo que ocurrió en el mercado Corona. Algunos de los locatarios de este inmueble aseguran que el incendio registrado el año pasado, el año pasado no fue un incendio que se argumenta desde el punto de vista de un accidente, sino que dicen que fue un asunto provocado. Pero una cuestión que no se ha investigado hasta este momento. Pero aún así, ¿tú consideras que aún de llegar a la alcaldía, Enrique Alfaro tendría que negociar con los distintos grupos de poder para poder gobernar? Para poder gobernar, porque insisto, ¿no? Ahorita el peligro más fuerte que tienen los diferentes grupos de poder en Jalisco sería Enrique Alfaro. Si sigue con esa trayectoria, ¿no? Si sigue con esa posición, con ese discurso, ¿no? Por eso es que, además hay que tomar en cuenta que al final, digamos, hay que gobernar. O sea, hay una gran cantidad de problemas en la zona metropolitana, en el municipio, que requieren obviamente pues tener vínculos de colaboración con diferentes instancias de gobierno, tanto a nivel federal como a nivel estatal, ¿no? Sería muy difícil gobernar Guadalajara en un contexto de confrontación permanente. Y que aquí a mí me gustaría acotar algo que creo que es interesante, tomar en cuenta que en este periodo que estamos terminando en las presidencias municipales, pues prácticamente todas las de la zona metropolitana son del PRI. Y no ha habido ese diálogo incluso entre ellos mismos, es decir, lo cual nos puede poner sobre la mesa que si el siguiente ejercicio de las presidencias municipales queda fraccionado y Tlajomulco y Guadalajara quedan en manos de MC y el resto en manos del PRI, pues si puros priistas batallaron para interactuar en favor de la ciudadanía. Y para sacar recursos. Claro, también. Y para bajar recursos y echar a andar proyectos metropolitanos, pues quién sabe si existiendo dos fuerzas políticas encontradas en la zona metropolitana, los ciudadanos finalmente pudiéramos vernos beneficiados de una política metropolitana en favor de nosotros mismos. Bueno, antes de concluir, creo que es obligado hablar de dos asuntos. Los candidatos que salen de la televisión y se meten a la contienda. Y luego el otro asunto que creo que sí también vale la pena. ¿Qué pasó con el Partido Acción Nacional? Bueno, pues yo creo que el PAN ya está pagando los platos rotos de una administración desastrosa que tuvo a nivel federal con los dos sexenios, tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón, y a nivel estatal también con los gobiernos panistas, ¿no? Y a nivel municipal también con el desempeño que tuvo Petersen, por ejemplo, en el último gobierno municipal, ¿no? Entonces me parece que eso está muy claro, ¿no? Hay una fractura muy fuerte dentro del panismo, hay desbandada incluso de panistas que están buscando un puerto más seguro en otros partidos, ¿no? Yo creo que eso, el PAN simplemente está pagando toda la crisis y que está viviendo en su interior, que jamás atacó, que jamás cuestionó, que jamás evaluó, ¿no? Y me parece que ahorita esa estrategia que están siguiendo ellos, de que cuando un militante panista muestra su simpatía con otro partido, con otro candidato, enseguida, ¡pum!, la picota, ¿no?, de la expulsión. En lugar de hacer una evaluación interna seria, ¿verdad?, reflexiva del propio panismo, que los lleve a mejorar el partido, para que obviamente los panistas sigan sintiendo a su partido como algo atractivo, ¿no? Nos estás describiendo una clase política brutal. Pues claro que sí. Incapaz de sacar acuerdos entre ellos mismos, entre su propio partido. Sí, por supuesto, ¿no? Y eso es algo realmente lamentable para nuestro país, ¿no? Si al interior de los propios partidos no logran tener acuerdo entre partidos, pues menos. Eduardo, la presencia de Lagrimita, Guillermo Cienfuegos como candidato independiente,
en búsqueda de la alcaldía de Guadalajara, de Beatriz García de la Cadena por el PT, una reportera que estaba anotada en la nómina de Zapopan, después se descubrió que también posteriormente se anotó en la nómina de Guadalajara. ¿Qué te parece ese brinco de comunicadores o personas del espectáculo a la contienda en Guadalajara? A la política. Pues yo creo que en el caso muy particular de Lagrimita, creo que es una carta que se viene jugando desde el Revolucionario Institucional desde hace varias semanas, en dos vías. La primera es meterlo, y a mí me parece que con toda la intención de que en algún momento del proceso, como sucedió, fuese hecho a un lado. Y que esto diera paso a una serie de impugnaciones que sabían ellos o tenían preparado, iban a revertir el proceso y lo iban a regresar a la contienda electoral. Y aquí viene la segunda vía. Al regresarlo, pues este personaje está diciendo, pues yo quiero mis minutos de debate, yo quiero mis meses de campaña, yo quiero mis espacios que no tuve, y después de la elección, si yo creo que esto jugó en contra mía, pues la voy a impugnar. Toda. Y legalmente tendría posibilidades de impugnarla. Es decir, si pensamos mal, este es un proceso que se maquinó 2 meses atrás y que ahorita la carta bajo la manga es precisamente Lagrimita, teniéndolo ahí y diciendo, bueno, si las elecciones, si el resultado no me favorece, diría el PRI, o es muy cerrado, Lagrimita viene, impugna y toda la elección municipal de Guadalajara va de nuevo. Yo creo que a la luz de los acontecimientos que hemos venido viendo en relación a la campaña y a la candidatura de Lagrimita, yo de manera personal no descarto que todo este tinglado se haya armado desde el Revolucionario Institucional 2 meses antes. El otro caso, Beatriz García de la Cadena, por el PT. Pues Beatriz García de la Cadena primero estaba dentro de la plana de los futuros regidores de MC como propuesta, y bueno, pues me parece que el movimiento de las redes la tumba. Enrique ha dicho que evaluaron de mejor manera y la hacen a un lado, y ahora también, el día de hoy, nos encontramos algunas encuestas donde nos muestran que prácticamente tiene una regiduría en la bolsa. Yo creo que esto también forma parte de... no forma parte, nos muestra el nivel tan bajo de los políticos profesionales y de la política profesional que hacemos en este país. Pues muy bien, nosotros estamos llegando al final de esta quinta entrega de En 10. Les agradecemos a nuestros invitados el hecho de que nos hayan acompañado, nos hayan presentado sus reflexiones de lo que puede ocurrir el día 8 de junio del 2015 en lo que tendrán que ser el análisis de los resultados de la denominada elección intermedia, que por supuesto será el preámbulo para lo que pueda ocurrir hacia el año 2018, en donde estará en juego no solamente la gobernatura, también la presidencia de la República. Bernardo, ¿algún último comentario para los electores, para aquellas personas que ya tienen lista su credencial para el día domingo? Bueno, pues la invitación obviamente es que vayan, acudan a la urna y que voten, o si deciden anular su voto, también es algo completamente legal, y me parece que también el abstencionismo, digamos, consciente, es algo totalmente respetable, ¿no? Entonces yo creo que la ciudadanía, lo más importante es que esté informada y que decida de manera consciente qué es lo que va a hacer el día de la elección: votar, no votar o abstenerse. Pues finalmente, Lalo. Pues llamarlos a que ejerzan este derecho, y a mí me parece que ejercer el voto, sea por algún partido o anulando la boleta, yo creo que es un ejercicio ciudadano que se debe de realizar, y que además es uno de los pocos espacios en los que tenemos los ciudadanos para decirle a los políticos profesionales y a los partidos políticos si estamos de acuerdo o no en la manera en la que han gobernado este país. Pues ahí tiene usted, nosotros llegamos al final de esta entrega. En efecto, no se deje, no vaya usted a vender su voto bajo ninguna circunstancia. Si le ofrecen 500 pesos, agárrelos, pero vote en libertad. Si le ofrecen una canasta llena de todo tipo de víveres, agárrela y vote en libertad, en secreto, por quien usted quiera. Muchísimas gracias. Buenas noches. Yo soy Alberto Osorio y estás en 10.